pensando el cambio de la causación lineal a otra de causación no lineal compleja en las tesis de posgrado. Este es un enfoque didáctico que apunta fundamentalmente a los estudiantes que están en elaboración de sus trabajos de grado, de sus tesis de maestría, especialización o doctorado, que es un poco el campo donde yo trabajo. Y la idea es presentarles un panorama de la actual evolución de la ciencia y darles elementos para una discusión y ubicación, contrastando. Esta es una labor que ya va a hacer cada uno, de ser de su interés, contrastar, vamos a decir, el enfoque de su artículo, de su tesis, de su maestría, doctorado, con las ideas de evolución de la ciencia que voy a presentar. Quizás aquí la experiencia que he ganado en aprendizaje es que mi propuesta aunque parte de contrasta, o sea, en nuestros países por lo menos hay una gran necesidad de formar jóvenes investigadores, orientarlos en su crecimiento académico, y este trabajo está en esa orientación. La labor es con deseos de investigar. Bueno, entonces arranco con presentarles a ustedes, vamos a decir, a veces la tecnología también nos hace yo parto con un resumen, que es la presentación. Ahí está. Les presento un gráfico que resume toda la conferencia. Ahí ven un gráfico de participación en proyectos sociales, tanto en Paraguay como en Colombia, incluso otros países, lecturas especializadas, tutorías de tesis, participación en mesas calificadoras, sustentación de tesis, de doctorado principalmente. ¿Y qué ven ustedes en ese gráfico? Está resumida la evolución de la ciencia de XVI, más 1, 2 y 3, ven el investigador que observa con su ángulo la realidad. Entonces tenemos observador, tenemos realidad, y dentro del observador, en su neurona, está lo que podría ser su forma de leer la realidad, es decir, también su matriz conceptual o paradigma, consciente o inconsciente, de leer su realidad. Y vean ustedes que si seguimos al ángulo, ese que es del sistema causacional cuantitativo, con su ángulo ve un pedazo de la realidad, no ve toda la realidad. Después, al extremo, vemos otro investigador que mira su investigación también desde afuera, al igual que la anterior, y tiene su ángulo de lectura que también ve otro pedazo de la realidad, que es la vida, nuestra vida, vamos a decir, que se llama el enfoque de investigación cualitativa. Fundamentalmente como una flecha, sino es en zigzag. Explicaré después por qué. Entonces tenemos ya dos lecturas. Y el objeto de estudio es nuestra vida, nuestra realidad.
en donde se dan las preguntas, donde se dan los temas que cada investigador tiene para estudiar. En el medio tenemos ahí a otro investigador que cada uno tiene por decir, un chip diferente de lectura. No son iguales, son diferentes, y entonces su lectura, aunque es la misma realidad, puede ser totalmente diferente una de otra. Este tercero es el que le podemos llamar sistema de causación lineal. Vamos a decir. Ahí tenemos entonces los sistemas 1, 2 y 3. Como vamos a ver enseguida, eso tiene una característica especial. Y abajo, ven ustedes unas ondas que quieren, en cierta medida, sugerir las ondas de la energía o de la luz, vamos a decir, y ahí en el medio, metido en esas ondas, está el investigador leyendo también la realidad. En el caso de los tres primeros, la realidad era quieta, vamos a decir, como una piedra, y ellos sacaban como una tajada de la realidad de acuerdo a su perspectiva. El cuantitativo en base a números, digamos, en base a ecuaciones, etcétera, etcétera. Y el del otro extremo, en base a cualidades. Veía entonces los aspectos subjetivos de la realidad. Y sacaba, pero de una realidad quieta. Y el del medio, el de sistemas, sí veía interacciones, veía una serie de correlaciones, pero también era una realidad quieta. Este cuarto, que se llama sistemas complejos, que tienen su fundamento en la física cuántica, ya hacen una lectura de una realidad dinámica, o sea, se mueve la realidad. Y el investigador se sumerge en esa realidad, o sea, no mira de afuera. Entonces, ahí tienen ustedes del siglo XVI al siglo XXI, 30 de octubre. Ahí tienen los 4 sistemas. Entonces, nuestro trabajo va a ser un poco identificar esto en un perfil, un panorama, un pantallazo de lo que son la naturaleza de estos sistemas, que después vamos a ver su aplicación, cómo pueden servirnos a nosotros en la elaboración de nuestros temas de tesis, o un artículo científico, o cualquier relato o narración de la realidad que quieran hacer. Entonces, un texto para confirmar lo que acabo de dar. Los 3 primeros sistemas de realización científica que mostré fueron el cuantitativo, el cualitativo y el de sistemas observados. Ahora, este criterio de causación lo tomo desde el punto de vista de la física. Son de causación eficiente lineal, vamos a decir lineal, porque este concepto de causación lo tomamos de Aristóteles, el que planteó que se actúa desde el pasado y con materia y energía, y lanzamos la búsqueda del conocimiento hacia el futuro, que es la causa final o el propósito de uso, que en este proceso, en estos 3 procesos, vamos a decir, la intencionalidad del investigador es neutra, o sea, se distancia del objeto de estudio, como vimos, porque los reglamentos o el programa o el protocolo, principalmente de la investigación cuantitativa, es que si yo incorporo ahí mis valores, tiño la investigación y la deformo. Bueno, la causa eficiente, entonces voy a recordar a Aristóteles que es una causa eficiente. Es el investigador, es decir, soy yo. Soy la fuente o aquello que causa un cambio e impulsa el movimiento transitorio de un objeto, materia. En este caso, lo que buscamos es un conocimiento, ¿cierto? Producir un conocimiento.
lo que produce algo. ¿Y cómo produzco? Con una explicación, respondiendo a la pregunta ¿por qué? O sea, es una manera no única de construir conocimiento y acción sobre la realidad que experimentamos cada día que vivimos. Tomé esta nota, esta cita de un filósofo de la ciencia bogotano, de Bogotá, Luis Francisco Ochoa Rojas. Los tres sistemas hicieron lecturas y explicaciones de realidades inertes y fotos quietas como una piedra de cuarzo. Estos sistemas pueden definirse según Tomás Samuel Kuhn, como ciencia normal o ciencia clásica o tradicional, que después vamos a ver algunas características de ellas. El cuarto sistema, al cerrar su ciclo, se llama circularidad, ocurre un cambio fundamental caracterizado por lo que se llama la causalidad de segundo nivel, apareciendo la información, vamos a decir, en forma de disfunciones de segundo orden, donde uno no ve aquello que no puede explicar. Esto es lo que el autor Heinz von Foster dice y demostró en un... Porque a veces no vemos lo que no vemos. Ahí está el segundo orden. En el caso primero era solo ver o no ver, pero no era que yo soy el que no ve. Ahí hay dos momentos, primero y segundo nivel. Otro autor a este fenómeno de disfunción de segundo orden le llama comprender el comprender. Este autor se llama Gregory Bateson. Y habrán escuchado mucho que en materia así de educación se habla de aprender a aprender. Pero muchos no saben el fondo de aprender a aprender. Aprender sería el primer nivel del tema técnico, del contenido, y a aprender soy yo el que aprende. Entonces son dos niveles de causación. Lo único que a quienes yo he escuchado esto es que no sabía el fundamento de por qué es aprender a aprender, que es esto que le estoy explicando. Aquí, en este segundo nivel, aparece, como vamos a explicar en el texto, aparece un fenómeno de mucha importancia. Porque vean que, por ejemplo, la investigación cuantitativa tiene un principio que es el de la objetividad. O sea, yo no tengo que teñir con mis valores aquello que investigo. Y por otro lado, para eso, mi intencionalidad tiene que ser neutra. O sea, lo que trabajo está lejos de mí, vamos a ver, lejos de mí, y incluso en el texto narrativo del informe o de la tesis, no tengo que usar según los reglamentos que hay, por ejemplo, diciendo yo soy el que hace esto. No, hay que poner en tercera persona. Entonces, hasta en reglamento, digamos, de este enfoque, eso figura. Pero lo que pasa en este segundo nivel es que la objetividad y la neutralidad se disuelven con la aparición de lo que se llama la autorreferencia del investigador. O sea, aparece el investigador a tener una autonomía sobre lo que investiga. Esto es un cambio absolutamente notable que cambia la manera de ver el mundo completamente. Entonces, sobre ese es el punto central de mi presentación. Entonces, y ese investigador interactúa con una realidad dinámica en movimiento, compleja e incierta, cuando los anteriores actuaban sobre realidades quietas, estaban ahí quietas,
Y le sacaba una foto, le sacaba una perspectiva, le sacaba un dibujo, un gráfico, etcétera, etcétera, de algo quieto. Pero ahora entonces me veo con una realidad que se mueve y yo mismo me muevo inciertamente con ella. Entonces, para ejemplificar cómo investiga la causación lineal cuantitativa, aquí tienen ustedes, tomé este enfoque de las 3 etapas de la investigación cuantitativa de Pierre Bourdieu, su libro para los sociólogos, y de Gastón Bachelard, que es un poco el maestro en el cual se inspiró Bourdieu. Y él tiene 3 etapas para investigar en su plan, en su protocolo, y su metodología tiene pasos. Una primera ruptura empírica, que hay que preparar la información que por inducción de la realidad yo extraigo. Bourdieu llama hacer ruptura con la sociología espontánea. No es tomar todos los datos de la realidad, es tomar aquellos que yo filtre como con capacidad realmente de convertirse en información. Una vez que he hecho toda esta preparación, que no voy a entrar en detalle, planteamiento del problema, pregunta, etcétera, ya con todo eso voy a la metodología de la investigación, empírico-positivista se llama el fundamento epistemológico de esto. Y entonces realizo una estructuración abstracta del objeto de estudio. Para eso me sirvo de justificaciones, estado del arte, marco teórico, porque lo que va a presidir esta investigación es este marco teórico, ¿cierto? El marco teórico que va a presidir. Y entonces ahí viene la preparación, por ejemplo, del universo de estudio, de las muestras, etcétera, etcétera, y que son todas teóricas. Y entonces que pasan la tercera etapa, que es la comprobación práctica y al trabajo de campo, principalmente con el instrumento de la encuesta. Este es el instrumento propio de este enfoque. También tiene revisión bibliográfica, pero el que va a cruzar la teoría con la práctica es el documento de la encuesta, que después se tabula, se cuentan los números y se hacen los gráficos, análisis de resultados y se valida o no la hipótesis, vamos a decir, que se inauguró, y ahí tenemos las conclusiones que están respondiendo a los objetivos de la investigación. El segundo tipo de investigación es el de la causación lineal. Yo le llamo en zigzag cualitativo. Tenemos que decir que la aprobación y el reconocimiento académico que aún existe de la investigación cuantitativa, o sea, del enfoque empírico positivista que les digo, es general, vamos a decir. Es los trabajos que se consideran científicos, vamos a decir, son aceptados desde el enfoque cuantitativo. Desde luego que gradualmente se fue encontrando en el mismo desarrollo de muchos investigadores lo que se llama algunas anomalías, o sea, algunas dificultades que el modelo cuantitativo no podía resolver. Una de ellas es la complejidad y otra es la incertidumbre y otra es la incertidumbre, la complejidad, la multivariable, o sea, porque la visión cuantitativa trabaja por profesiones aisladas, o sea, ahí los factores con que usted investiga están aislados unos de otros, porque uno tiene que fragmentar la realidad, hay que cuadricular la realidad, vamos a decir, para mirarla analíticamente. Es lo que en medicina le llaman disección. Se disecciona la realidad para poner la lupa después
sobre cada uno de los factores, porque su concepto, que su lema es la suma de las partes es igual al todo. Es un poco el enunciado inspirador de ese. Pero después se fue viendo que para muchos fenómenos ese modelo tenía sus dificultades. Entonces por eso yo pongo este árbol florecido. Aquí en mi país ese árbol tiene el nombre guaraní, es decir, de nuestro origen indígena es Mbgá. La tribu indígena es Mbgá. Y ellos a este árbol le llaman tayí. Tayí es como un fuego, un volcán, algo que hierve. Y es lo que realmente, digamos, uno admira en noviembre, en diciembre, en el verano, y se vuelve esta belleza que está ahí. Entonces, una vez fui invitado por unos profesores de economía en una universidad, facultad de economía, que es la imagen que tienen los economistas que trabajan con números exclusivamente. Entonces me dijeron si podía ir a mostrarles qué es la investigación cualitativa. Y a mí me costó mucho imaginar de qué manera podía yo comunicarme con los economistas, es decir, numéricos. Y justamente en esa época, muchas veredas de mi pueblo estaban llenas de estos árboles. Y entonces tomé esa foto que está ahí, digamos, y al lado le puse el ciclo de investigación cualitativa, que es un taller que doy generalmente cuando me invitan de investigación cualitativa. Y entonces la pregunta que le hice a los economistas es, vean ustedes acá el contorno del árbol florecido que da con el cielo. Y ese contorno, por favor, si me pueden medir. Como ya eran expertos en medición, le dije, por favor, me hicieran el favor de medir ese contorno. Y les dije, les doy 5 minutos para que me den la respuesta. Se reunieron, eran numerosos profesores, casi todos eran profesores y tutores de tesis, eran casi todos, estaban ahí, distinguidos profesores. Cumplidos los 5 minutos, le digo, profesores, ¿cuál es la respuesta? Y entonces se levantó como vocero de los otros y dijo, sabe que no se puede medir. ¿No se puede medir? Le dije, no se puede medir. Ah, pero entonces quiere decir que hay algunos temas, algunos fenómenos que la investigación que uno utiliza los números no puede abordarla. Y me dijeron, por lo visto. Y entonces ahí les pregunté, ¿aceptemos o tenemos la hipótesis que no se puede medir? ¿Cierto? Pero, ¿qué les parece ese árbol de tallí florecido amarillo? Y ahí salieron, la señora, la profesora, dijo, es una belleza, no, eso es una maravilla, no, ese es un regalo de Dios. Y entonces le dije, una belleza, sí. Profesora, le dije, ¿dónde reside su concepto de belleza? Se miraban un poco, no, aquí dentro mío, dice, aquí, mi subjetividad. Ah, le dije, en su subjetividad. Entonces quiere decir que la subjetividad también puede ser tema de investigación científica. Y eso se llama investigación cualitativa. La investigación cuantitativa era objetiva, es decir, lo que está fuera de mí y se puede medir. Pero si el fenómeno es interno mío, es un insight dentro mío, ¿cierto? Eso también puede ser motivo de investigación, puede ser motivo de terapia, ¿cierto? Y tiene que ver con nuestras emociones, nuestro sentimiento, nuestra felicidad, digamos, personal o grupal. Entonces aquí le digo que hubo mucho debate
a nivel académico. Hoy ya no hay más, ya no hay más. Porque los que tenían el poder académico de las reglamentaciones para hacer tesis eran los cuantitativos. Y cuando aparece lo cualitativo, que también es un cuestionamiento a lo cuantitativo, porque el filósofo que planteó esto fue Edmund Husserl, y otra personalidad en el campo del psicoanálisis, Sigmund Freud, fueron los que comenzaron a mostrar, digamos, que hay otra manera de mirar el mundo. Cuando eso ellos lo plantearon, los que tenían el control de la ciencia en los países estos de Europa, le dijeron a estas personalidades: lo que ustedes hacen es pseudociencia, no ciencia. Imagínense bien, eso ocurrió en la historia de la ciencia, a semejantes personalidades prestantes de la ciencia cualitativa. Pero después esto evolucionó y hoy día ya no hay discusión, porque nuestra vida, puede ser leída tanto midiéndola con datos medibles como con datos cualitativos. O sea, ambas son, digamos, formas de lectura de nuestra vida para poder, la una para describirla y explicarla, cuantitativa, y esta otra para comprenderla, para interpretarla. Incluso hay una operación en este campo que se llama hermenéutica, que es descubrir el fondo que sustenta, vamos a decir, un fenómeno. Ahora, el cuadro de la izquierda son los pasos que yo utilizo para la preparación de una tesis cualitativa, vamos a decir. ¿Y por qué en zigzag? Porque si ponemos números, el paso 1, paso 2, paso 3, a cada uno de estos círculos, yo puedo estar en el paso algunas metodologías aquí del otro lado, pero necesito datos del círculo 3, mapa mental. No tengo ningún problema de ir al mapa mental y completar, digamos, la información que necesito. Y así cruzarme de un nivel a otro. Porque la investigación cualitativa es fundamentalmente exploratoria. Explora un terreno, vamos a decir, y va acercándose por inducción, es decir, por los instrumentos que se utilizan generalmente son observación participante, entrevistas, pero la entrevista no así como un cuestionario tipo encuesta, no, uno va y se sienta en el lugar, en un barrio, y conversa con la gente que pueden ser de interés conversar, y no con prisa ni apuro, sino puede llevar varios días en que uno va colectando los datos. Después también hay revisión bibliográfica, estado del arte, todo. Y una vez asombró, una vez que dije que a lo mejor hay unas de las técnicas de investigación cualitativa que inicialmente no usa hipótesis. Se llama teoría fundada. Busquen un poco ustedes en su documentación. La teoría fundada es aquella en que usted se zambulle en el problema, tema, lo va trabajando, y a medida que avanza es que teoriza. Y genera también sus hipótesis, porque también de entrada uno no se hace una hipótesis, es a medida que va teniendo más comprensión provisoria de lo que estudia, es que puedo generar algunas hipótesis probables y algunas teorías probables que se irán haciendo en el devenir. Aquí cae muy bien aquel poema de Antonio Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Algunos instrumentos, además de estos que mencioné, de la observación participante, de la entrevista en profundidad, podemos citar la investigación de acción participativa, creada por el eminente sociólogo colombiano Orlando Falsborda, investigación participativa, y hasta podemos meter aquí también el enfoque de sistemas observados. Podemos también meter aquí. Y con esas diferentes formas de obtener los datos,
es que yo después hago el procesamiento. El procesamiento también, manual lleva mucho tiempo. Imagínense que usted tenga 50 entrevistas y va a procesarlas una a una. Le va a llevar meses. Pero ahora se cuenta con un instrumento informático bastante útil para organizar esa información, que se llama Atlas TI, que ya tiene versión 8, cada 2 años hay una nueva versión que mejora. Es bastante útil para el investigador cualitativo, pero siempre es ordenador de los datos, porque el que hace la interpretación, el que hace la comprensión es el investigador. En eso no hay que confundirse. Todos estos instrumentos son preparadores, organizadores de la información que va pasando del dato a la información. Después ya uno hace codifica, hace familias de codificaciones, entonces de códigos análogos, y después conecta esas familias y va teniendo una red integradora de lo que es su investigación. Realmente este es un ejercicio sumamente agradable. Y vean ustedes que, por lo menos en mi país, no tiene todavía un desarrollo esperado, porque el lugar que se considera como más importante es el cuantitativo todavía. Esto no es ninguna crítica. Uno avanza por uno mismo. Aquí uno no cambia, yo no tengo la más mínima idea de que tenga el propósito de cambiar a nadie. Cada uno se cambia cuando crea necesario, digamos, en esta cuestión, y le sea útil. Lo único sí que yo presento es un poco la actualidad del avance científico. Hasta ahí yo puedo llegar. Y les voy a mostrar, digamos, entonces ahora el tercer enfoque, el enfoque de sistemas observados como estructura, pero de causación lineal. Ahí entonces los sistemas tienen, enseguida vamos a ver esquema de sistema, entrada, proceso, salida y reciclaje. Entrada, proceso, salida. Y reciclaje o circularidad es volver otra vez al origen. Vean que el cuantitativo y cualitativo era una flecha. Una era una flecha recta, la otra es una especie de línea en zigzag. Esta, en cambio, es un ciclo. Por eso es ciclo, que tiene una entrada. Ahí puede estar la búsqueda de datos, la etapa exploratoria, planteo de problemas, la pregunta, digamos, etcétera. Puede estar ahí. Una vez que tengo todo organizado, hay un proceso, que es una de las partes centrales. El proceso es cruzar datos, cruzar información, para que de ese cruce uno pueda ver el poder de cada variable. Escúchame aquí, el poder de cada variable. Ninguno de los otros enfoques nos daban a nosotros el poder de la variable. ¿Quién influye más, esta o otra variable, para las decisiones que yo pueda tomar? Entonces, este es un aporte sumamente interesante que nos brinda la posibilidad de investigación. Y aquí tienen los pasos, y la salida sería, en el caso que vimos, ahí donde va la flecha. Es el producto o la búsqueda que arrancó en el pasado, que era la entrada, pasó por el proceso y llegó a lo deseado, que era el conocimiento. Arrancó con una problemática, arrancó con una pregunta o preguntas, y al ir con la flecha llegó entonces al conocimiento, que en este caso no es un conocimiento aislado, sino es una red de variables conectadas entre sí, que al interactuar
es que influye en las otras variables de la red, y lo que vemos nosotros afuera es la consecuencia del poder de los que están ahí en el mar de fondo. Entonces, la utilidad que tiene, esto me sirve mucho a mí con los estudiantes, porque muchas veces, incluso hay en algunos lados, que cuando va a haber un candidato, cuando hay un candidato de maestría o de doctorado, el reglamento dice que le traiga su tema o título de tesis, ¿cierto? Y tiene que argumentar, bueno, mi tesis va a ser sobre poner la lupa sobre el enfoque de sistemas observados como estructuras, pero de causación lineal. Ese es mi tema de tesis. Y le presento yo a las autoridades. Suele haber un comité que estudia y le pone el aprobado o el rechazado o el reajustado. Cuando usted tiene el aprobado de su tema, de su título, es que arranca a realizar todo lo que está aquí. Bueno, mi experiencia de muchos años de vivir esto me muestran que recién cuando usted logra la red de variables, vamos a decir, que son las que tienen más poder, es que usted ahí tiene que elegir su tema. Porque si no, si elige un tema de lo que está allá arriba, ejemplo, mi título es mejorar la avenida central de la ciudad, donde hay numerosos baches que destruyen los elásticos de los autos. Ese es mi título de la tesis, de doctorado. Entonces, mi resultado final es que debo realizar una especie de mejora y sustituir esos baches por un asfaltado. Se hace eso, se tapa todos los baches y se acabó. Viene una de estas nuestras tormentas de verano, donde el raudal es casi como una catarata, ¿cierto? Y al terminar, reaparecen todos los baches. Bueno, eso es lo que pasa si usted elige su tema o título de tesis sin hacer una investigación previa. No es en el inicio que tiene que presentar, ¿no?, sino cuando ya tiene una sustentación argumentativa y sistemática, lógica de su tema. Y este proceso es ideal para ello. Después voy a contarles algunos resultados, ya que yo he obtenido esto en la Facultad de Arquitectura de Asunción, donde trabajé 25 años, vamos a decir. Y es el 10º semestre, o sea, viene de 9 semestres de proyectación, hacer, proyectar, etcétera, etcétera. Y después el reglamento le dice, bueno, para agregar tiene trabajo final de grado. Son 30 horas que va a hacer con un tutor. Entonces, al llegar yo siempre paso una especie de pregunta. Esto ya de lo que es investigación científica. El conocimiento de lo que quiere decir filosofía de la ciencia, ¿sí o no? ¿Tiene usted conocimiento de lo que es epistemología y su utilidad? ¿Para qué sirve? ¿Sí o no? Nada más. En 25 años, la respuesta es no sé, no sé, no sé, no sé. O sea, tienen un gran avance cognitivo profesional, pero de investigación 0 kilómetros. 0 kilómetros. Porque la investigación requiere otra mentalidad diferente. Entonces, los que me están escuchando, por favor, tomen nota de estas conclusiones, porque a lo mejor puede servir o contrasta con lo que está haciendo. Entonces, a veces, inicialmente yo
al iniciar allá hace años, tenía un programa más rico, más completo, pero ahí me di cuenta que lo que yo tengo que dar a estos estudiantes es alfabetización investigativa. Tengo que dar. ¿Qué es eso? O sea, poner la semilla en ellos para que comprendan lo que es el espíritu científico, como muy bien lo describe Gastón Bachelard en su libro La estructura, vamos a decir, los principios del espíritu científico, un libro clave de este gran maestro francés. Entonces, ese es un problema ya que escapa a mí, es un problema de la estructura de educación, en este caso de arquitectura. Pero con estos 25 años, comenzamos también a asesorar, porque hasta que terminé mi labor ahí, formé conmigo un grupo de arquitectas jóvenes que comenzaron ellas a manejar también todos estos puntos que ustedes tienen aquí en la página celeste. Y hoy son las que siguen, vamos a decir, el legado que hemos dejado de la investigación de sistemas. Y ahora sí comienzan a aparecer nuevos trabajos finales de grado desde el enfoque de sistemas. Entonces, evidentemente que usted debe sembrar una semilla, cuidar la semilla, regarla, acariciarla, vamos a decir. Y con los años es que nuestra mentalidad, esa mentalidad nueva, digamos, comienza a mostrar sus primeros frutos. Y ahora, vean que ahí era estar con los alumnos ya que salen, o sea, del 10º semestre. Bueno, por esas bendiciones divinas, vamos a decir. Ya cuando volví a mi tierra, donde soy originario, aquí en Encarnación, que queda a 375 kilómetros de la capital, donde antes enseñaba, en esta Universidad Autónoma de Encarnación, donde colaboraba generalmente dando cursos, talleres de epistemología, pero eso no más. Me dicen que quieren formar una facultad de arquitectura hace unos 3 años, y colaboré. Y a finales de 2018 vino la resolución del Consejo Superior de Universidades, que aquí se llama CONES, con la habilitación de la Facultad de Arquitectura de Encarnación, en la que yo estoy como director académico. Y tengo también una asignatura que le puse el nombre de Seminarios de Epistemología para Arquitectos. En el primer curso. Entonces, lo que le contaba que hacía allá con el 10º semestre, ahora lo estoy dando en el primer curso. ¿Para qué? Para que de ahí en adelante ya haya un estudiante con una visión de totalidad, de sistemas, ¿cierto? Y estoy seguro que con esa visión va a haber más cosas que ya no van a ser lineales como veían aquellos otros, que solamente eran lineales. Vamos a ver resultados, háblame de vida, pueda tener vida y ver los resultados, vamos a decir. Pero una sorpresa grande fue en estos días que después del tercer mes, son 4 meses la clase, 8 estudiantes, vamos a decir, terminaron este esquema que está aquí. O sea, manejando ya el enfoque de sistema, que, imagínense, 3 meses puede lograrse, con 2 horas semanales. Entonces es algo que hay que sembrar, hay que compartir, hay que, digamos, intercambiar, y eso es lo que gradualmente irá creando una visión, una manera de leer la realidad más enriquecedora. Aquí voy a mostrarles un proceso de desarrollo con este enfoque que realicé en ese año que está ahí, 2004, en un municipio del interior de Itapúa, que es donde está Encarnación, que se llama Yatutá. Y en un solo dibujo van a ver todo. Acá a su izquierda ven ustedes 22 variables que se eligen de un proceso previo, un proceso de entrada, eligieron. Esto se hizo con campesinos y dirigentes
de esa comunidad. Entonces resultaron 22 variables que se ponen en esta cuadrícula en forma vertical y en forma horizontal. Y se hacen lo que se llama cruces de variables. Cruces de variables es pensar. Entonces, este enfoque que trabajo a nivel popular se conoce como gimnasia para pensar. Así que si me van a recordar, recuérdense de eso, gimnasia para pensar. Y siempre digo que en la ciudad, tanto en Asunción como aquí, o en Ciudad del Este, la tercera ciudad que tenemos cerca, lo que hay en cantidad son gimnasias para tener músculos. Estos músculos de los brazos, de las piernas, de la panza, vamos a decir. Músculos. Porque lo que queremos es ser más bellos. También está la cirugía plástica para quitarnos todas las arrugas, todo eso. O sea, la parte material, ¿cierto? Porque eso es lo que se valora, lo que se valora. Pero no hay un lugar donde uno pueda tener una gimnasia para pensar, para reflexionar y no tragar entero todo lo que dicen o escuchan los informativos de televisión o de radio o de prensa, ¿cierto? Ser nada más que un consumidor. Entonces, esta es una gimnasia para pensar. Entonces les digo, ser breve, analizo en mi primera elección de variables, que es aleatoria, o sea, voy filtrando aquellas que realmente sean informativas, las pongo en este gráfico, hago el cruce de dependencia, después hago el cruce de influencias, que son sedazos, filtros, para que al final yo llegue a encontrar la red de variables claves que son las que generan los problemas que aquí figuran, digamos, como aquello que perturban el crecimiento, en este caso de este distrito. Y al final de hacer todo ese proceso, vea que a estas señoritas que les cuento, les llevó 3 meses con 2 horas diarias, 2 horas por semana, y de 22 quedaron 5 variables enlazadas en entrada, proceso y salida. La salida es ya el resultado, la consecuencia, el efecto de la relación de poder de las otras variables. Y después tenemos otros, vamos a decir, ejercicios que se van haciendo. Por ejemplo, ahí tienen un triángulo. Ese triángulo fue tomado de Peter Senge, que tiene un libro, La Quinta Disciplina. Especialmente los empresarios usan este libro para ver su empresa desde el enfoque de sistemas, que no es ver su empresa y gestionarla desde el enfoque lineal. Interesante eso. Entonces él dice, esto es un iceberg. La parte que está de azul es, vamos a decir, el agua, el hielo abajo, y lo que está arriba es lo que se ve. El caso que les conté, de un hueco en la calle, va a aparecer en la parte de arriba. El caso del tema de la pobreza va a aparecer en la parte visible. El paso del analfabetismo va a aparecer arriba. El caso del desempleo arriba. Incluso el caso de la pandemia va a aparecer arriba. Entonces usted necesita hacer este proceso para saber abajo qué es lo que pasa para que eso ocurra arriba. Entonces ahí está el ejercicio de pensar, ¿cierto? Y sus relaciones. Y finalmente le va a mostrar ese distrito qué tendencia tiene. Si no se hace nada, ¿qué va a pasar? Si no se hace ninguna mejora de estas variables claves, ¿qué va a pasar? Y hay 3 conceptos. El concepto de entropía, o sea, de autodesgaste. Mostraba en un ejercicio recientemente de una ruta que une 2 distritos que se está prácticamente derrumbando porque nadie arregla esa ruta. Es peligrosa, no tiene luces de noche, etcétera, etcétera. Y es
una situación de entropía, o sea, uno gasta su energía propia y cada vez va a ser más grave, vamos a decir. La otra es que esté en una situación relativa a sobrevivencia. Los vecinos están ayudando, pero no pueden mejorar más. Y está el caso de buena salud, de dinámica, de sinergia. O sea, todos los actores de ese lugar, más los recursos, son trabajados en forma conectada, en forma articulada, y entonces permite el avance de ese distrito. Y ese verdaderamente es el objetivo de una investigación. Entonces, cuando llega a este punto el investigador joven, ¿cierto?, que está haciendo todo esto, ahí ve. Yo siempre aquí tomo un aprendizaje de un gran físico que se llamó Heinz von Foster, que después voy a hablar un poquito más, que él con sus investigaciones dejó un mensaje. Y el mensaje era: si comprendo, veo. Si comprendo, veo. Aplíquenlo ustedes a esta charla. Si llego a comprender lo que dice este profesor, voy a ver y comprender lo que dice. Y al comprender lo que dice, yo voy a poder también transformar. Ahí está el secreto de la educación. Hay muchas técnicas, todo lo que sea, pero si yo no comprendo, ahora tengo que usar técnicas, etc. Imagínense que en este lugar, donde estuvimos un año con mi equipo que tenía, un año estuvimos, queda a 140 kilómetros de Encarnación, íbamos los fines de semana. El lenguaje materno era el guaraní. Entonces todo se hizo en guaraní. Entonces yo sé el guaraní, pero a veces el guaraní profundo es de una belleza extraordinaria, es gutural, ¿cierto? Y yo a veces no, como no vivo ahí, no conozco todos los secretos, el significado del guaraní. Pero al final del trabajo, cuando hicimos el festejo final, ya, porque a la vez tuvo soluciones, hicimos huertas agroecológicas, hicimos lombricultura, porque había que mejorar la tierra seca, hicimos también algunos trabajos para tener agua en el campo de la educación, que fueron soluciones, ¿cierto? Y entonces salió un campesino y dijo, yo, Baisha, le dije, ¿cómo que decir Baisha? ¿Cómo te pareció, le dije, este trabajo que hicimos entre todos? No es un trabajo aislado, un investigador, no es también el trabajo solo del que viene de afuera, tiene que haber co-trabajo, co-creación, tiene que haber, co-reflexión, conversar quiere decir dialogar con otro. Y dijo esta frase que para mí, yo la escribí ahí y me parece algo antológico. Dijo, del acá yo por vía del tapé al tesapeá. Al tesapeá. Acá es cabeza. Yo estaba mi cabeza apretada por una prensa. Esa era nuestra situación. Y con este proceso, entonces llegamos al acá yoká. O sea, acá yoká. Yoká quiere decir romperlo. Se me rompió todo aquello que me tenía prensada mi cabeza. ¿Saben lo que alguien, un grupo de campesinos le diga a uno eso? O sea, no necesito una evaluación numérica para, digamos, ver que esto le sirvió. Tampoco es nada asistencial, sino esto le queda como aprendizaje y ellos lo van a mejorar y superar.
para esto, digamos, es este enfoque. También hay otras carreras. Aquí veo que el extraordinario ingeniero Luis Meyer, uno de nuestros ingenieros extraordinarios que trabajó en México con un eminente ingeniero arquitecto, Félix Candela, de igual a igual con Félix Candela, enseña en nuestra universidad. Y ayer nomás decía en su clase que para entender la estructura había que identificarse con ella. O sea, había que entrar en un insight interno, vamos a decir. No era cálculo. Primero tengo que comprender para poder hacer. Bueno, y acá están ya las causalidades desde adentro actuando desde el futuro. Este es el cuarto grupo que tomé del texto. Uno de los textos fue Las semillas de la cibernética de Egon Foster. Entonces la primera, vamos a ver si puedo encontrar, ahí está mi gráfico. Aquí tienen el ciclo, vamos a decir. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se encontró que haya cambiado tanto? Fue esto. En una investigación, las cuantitativas, las cualitativas, incluso los sistemas parten de un planteamiento del problema que está aquí a la izquierda. Hay todo un proceso, como les dije, de tomar datos, etcétera, etcétera. Después esos datos se organizan, estábamos desorganizados, se codifican, etcétera, etcétera. Y después se procesan, ¿no? Es una flecha que va del pasado al futuro, que en este caso, digamos, la cualidad eficiente es el investigador y la cualidad de resultado y de propósito es tener la información y la respuesta a las preguntas iniciales gracias a este proceso. Que como les digo, consigue usted una explicación y respuesta a su pregunta inicial. Y como vimos en las 3 visiones anteriores, llegábamos a resultados. En algunos casos pueden ser teorías, en algunos casos pueden ser cálculos, esos son los resultados esperados, futuro deseado, del pasado al futuro. Pero se queda ahí. Transformaciones puede hacer, mejorar los baches, sacar agua donde no había, etc. Pero no hay el contexto, vamos a decir. Es una solución sin historia y sin contexto. Ahora, ¿qué es la causación de segundo nivel? Y en este también lineal, esta acción lineal, se actúa con energía y materia. ¿Sí? Materia tiene, digamos, todos los recursos. Si va a ser una casa, usted va a tener todos los ingredientes de la casa, si va a ser una comida, etc. Y al final tiene su producto. Ahora, si toma, vamos a decir, si el proceso no se queda ahí, sino hace esta vuelta y regresa al origen, cierra el ciclo, ¿cierto? Y ahí no es que queda igual, sino deja de ser lineal para que este sistema comience a actuar como totalidad, como sistema. Y entonces ahí ese sistema tiene su propósito. Probablemente va a ser un objetivo, enseñar en tal parte, construir tal obra, mejorar las condiciones económicas que fueron dañadas con esta política antipandemia. Tienen que salir de la idea. Vean, por ejemplo, yo no sé cómo es en México, pero nuestro país, por ejemplo, se tomó como política muy lineal, vamos a decir. Arreglemos primero la salud y después vamos a ver qué pasa. Pero arreglar solo la salud hundió la economía, ¿cierto? Y comenzó a ocurrir cosas que... Sí. Si quedan alrededor
15 minutos para finalizar la sesión. Ah, bueno, exacto. Entonces, aparece que ahí está. Ocurre que al hacer el circuito del punto ciego, aparece el punto ciego. Quienes hicieron esa política no veían que había otras cosas también, ¿cierto?, que hacen parte de la vida, vamos a decir. Estaban en un punto ciego visual que les hacía ciegos a nuestra ceguera. Entonces, lo que se dio cuenta es que ahí, en esa circularidad, aparece el investigador. Y aparece ya como el participante de su investigación, el que realmente organiza su investigación y no es organizado desde afuera. Y eso se llama autorreferencia, o sea, la capacidad que tiene uno de transformar la realidad. Y tiene esa autonomía que no tenía en el otro caso. Entonces hay una serie de autores que yo que recién los he comprendido cuando pude entender la circularidad del segundo orden, ¿cierto? Y entonces con esto, creo que con esto va a ser lo más importante, se cuestiona el principio de objetividad. O sea, yo me meto como investigador con todos mis valores, con todo lo que soy, y entonces esa objetividad es reducida casi a cero. A lo mejor puede quedar algo, no se queda, digamos. Y también la neutralidad, no hay más neutralidad, hay compromiso y hay ética del investigador en su investigación. Una capacidad de autoorganización. Y él desarrolló la estructura de las teorías, estructuras disipativas y la autoorganización que vuelven a conectar las ciencias con las humanidades. Aquí ya no hay diferencia entre la ciencia matemática y la espiritualidad en la humanidad. Eso, decía Prigogine, reencanta el universo que desencantó la diferencia cuerpo-espíritu que planteó René Descartes. Pienso, luego existo, lo que importa es que exista. Eso decía el señor Descartes. También aparece el señor Bateson, el que planteó comprender el comprender, y este sí lo menciono con Humberto Maturana, que planteó la autopoiesis, la autocreación, o sea, ya en el ADN, en donde la vida se produce a sí misma. O sea que la vida es un fenómeno de autocreación. Y acá está la carátula de su libro, El árbol del conocimiento, las bases biológicas del entendimiento humano. Vea que une la biología con la epistemología. No hay distancia, no hay diferencia, no hay ruptura. Acá hay una maravillosa cita de Maturana sobre la vida. Los seres vivos se mantienen en forma mediante un continuo intercambio y flujo de componentes químicos que son creados por el propio sistema. Cuando el flujo de autocreación, autopoiesis, se detiene, uno muere. Maturana. También el gran Edgar Morin en su complejidad no quiere que se hagan ya, digamos, a esa caja de paradigmas en donde uno fotografía la realidad quieta, no va a poder entrar en la complejidad, entonces no quiere que se llame más paradigma, sino conocimiento del conocimiento. Y aquí tienen una aplicabilidad, están las cuatro propuestas de investigación, esta es la caja de paradigmas, los diferentes paradigmas, y yo cruzo eso y construyo este cuadro con el cual termino. Acá pongo la caja de paradigmas en la parte izquierda, arriba los cuatro sistemas, y tomo, fue esto en un grupo de doctorado en Paraguay, y comienzo a leer con el autor y descubro que 3 son exclusivamente cuantitativos, enfoques cuantitativos, 3 tesis. 4 tienen énfasis cuantitativo, pero hacen una ligera mención de que existe lo cualitativo. 4 toman lo que se llama una investigación mixta, cuantitativa. Una con énfasis cualitativo,
una con énfasis cualitativo y una colita de sistemas, y otra igual que esa. Resultado, esa institución dirige su doctorado con un énfasis casi del 90 y más por ciento cuantitativo. O sea, así hay que leer. Y un libro de tesis es el resumen de toda una carrera. Uno no molesta a nadie. En la biblioteca va y toma un libro y puede hacer este ejercicio y saber. Puede hacer el de su tesis mismo o de su carrera. Es bueno para ver lo que no ve. Entonces, esa es una de las prácticas que yo utilizo. Han habido ya varias investigaciones de doctorado sobre esto y por eso es que puedo compartir. Y agradezco a todos ustedes por haberme escuchado. Con esto agradezco a UNICEPES por esta invitación, esta nueva oportunidad. Sabe que siempre estoy listo para compartir. Nada mejor con este auditorio tan prestante y diverso, que seguro algo ha de quedar de esta conversación. Muchísimas gracias.